Jeremías capítulo 42. Voy a leer algunos versículos de varios capítulos. Jeremías 42, versículo 5 dice: y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Versículo 11: no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Versículo 12: y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar de vuestra tierra. Mas dijeron: no moraremos en esta tierra, no obedeceremos así a la voz de Jehová vuestro Dios. Versículo 20: ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Capítulo 43, versículo 2. Dijo Azarías, hijo de Osías, Jonán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentiras dices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí? Versículo 7: entraron en la tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tapnés. Versículo 16, capítulo 44, versículo 16: la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra todas las palabras que han salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina de los cielos, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes de las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Si se dan cuenta, mis amados hermanos, la porción que he leído en el libro de Jeremías nos muestra primeramente a un pueblo muy humilde, muy deseoso de escuchar la voz de Dios, muy deseoso de saber lo que Dios quiere dar a conocer a su pueblo. Y Dios les dijo a este pueblo judío que no entraran a la tierra de Egipto, porque si entraban a la tierra de Egipto, Dios iba a matar a todos los de su pueblo. Y el pueblo judío, para saber cuál era la opinión de Dios, mandaron a consultar a Jeremías. Y al inicio, pues, les dijo que vamos a obedecer todo lo que nuestro Dios nos diga por boca de ti. Y Dios les dijo lo que tenían que oír, pero el pueblo dijo: no,
lo que tú dices son mentiras. No obedeceremos a Jehová, no te oiremos. Y acaba diciendo el capítulo 17, versículo 17 del capítulo 44, dice, no oiremos, pues ciertamente pondremos por obra todas las palabras que han salido de nuestra boca para ofrecer incienso. Mire, hermanos, tanta negatividad para la obediencia de las cosas del Señor. Dice la Biblia, ya no quiero sacrificios, sino quiero que me obedezcan. Hermanos, la obediencia es una característica del verdadero cristiano. La obediencia a Dios, hermanos, es el distintivo de todo creyente verdadero. Es el distintivo del pueblo de Dios, un pueblo obediente a su Padre. Ahora, hermanos, usted y yo somos obedientes a Dios en todo lo que Él nos mande, o seremos como este pueblo que quiere escuchar, que quiere hacer la voluntad de Dios y quiere saber cuál es la voluntad de Dios, y cuando se le dice la voluntad de Dios y cuando se le enseña el camino verdadero de Dios, usted tapa sus oídos y dice, no queremos obedecer, no obedeceremos, las palabras que tú dices es mentira, no pondremos por obra, sino pondremos por obra todas las palabras que salen de nuestra boca. O sea, todos los deseos de tu corazón pecaminoso, eso harás, eso pondrás por obra, lo que tú piensas, lo que tú sientes, pondrás por obra antes de poner por obra la voluntad de Dios en tu vida. Creo que, hermanos, necesitamos reflexionar y ver cuán obedientes somos delante de Dios a la palabra escrita. Ya que este mismo tema vamos a desarrollar, hoy el apóstol Pedro desarrolla en el libro de Primera de Pedro capítulo 1, donde venimos reflexionando cada semana. Primera de Pedro capítulo 14 dice así, versículo 14, 1:14, dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Dice la Biblia, como hijos obedientes, como hijos sometidos a la voluntad de Dios. Es que antes, hermanos, en nuestra vida incrédula, no éramos hijos desobedientes. Dice la Biblia que éramos hijos del diablo, hijos de la ira. ¿Por qué éramos hijos del diablo, hijos de la ira? Dice San Juan 8:44, dice, vosotros sois hijos del diablo porque él es padre de toda mentira. Vosotros sois hijos del diablo porque siguen sus obras. Él es mentiroso y él es padre de toda mentira, padre de toda desobediencia, padre de oposición delante de Dios. Así era nuestra vida, y el apóstol Pedro nos hace recordar nuestra posición antigua al decirnos: no os conforméis a este siglo en las que antes estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué estuvimos en las cosas del diablo? ¿Por qué éramos hijos del diablo? ¿Por qué éramos hijos de pecado, hijos de ira? Porque vivíamos en la ignorancia. Ignoramos de la misericordia de Dios, ignoramos de la salvación maravillosa, poderosa de Dios. Ignoramos, hermanos, de que Dios nos había creado para su alabanza y su gloria y su honra, y nos habían enseñado a vivir para sí mismos. Desde muy niños nos habían enseñado a vivir en pecado, y nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastró hacia ella. Teníamos nuestra naturaleza pecaminosa, más la enseñanza de nuestros padres hacia el pecado. Hermano, estas dos cosas se han fusionado y han hecho de nosotros hombres perversos, hombres depravados, hombres ajenos de la vida de Dios, viviendo en la ignorancia del pecado.
Esa era nuestra condición. El apóstol Pedro nos hace recordar de dónde hemos salido, cuál era nuestra posición sin Cristo. Pero ahora nos dice que somos hijos. Y si somos hijos de Dios, debemos ser obedientes a Dios, a hacer su voluntad. Y hermanos, el propósito de los hijos de Dios es que seamos hijos obedientes, hombres que podamos estar sujetos a la voluntad de Dios. Y el Señor nos ha dejado dos cosas muy importantes para ser obedientes. Primeramente dice la Biblia, las Escrituras, si Adán y Eva hubiesen obedecido a la voz de Dios, hubiesen obedecido al mandato de Dios de no comer el fruto prohibido, de no comer del árbol del medio que esté, del árbol que está en medio del huerto, otro sería la historia. Pero por causa de su desobediencia de estos hombres, pues hermanos, ahora tenemos una naturaleza pecaminosa. También, hermanos, si el pueblo de Israel hubiese vivido sujeto a la voz de Dios después de haber salido del cautiverio de Egipto, y ellos hubiesen obedecido a Dios, hubiesen caminado juntamente con Dios. Pero qué triste y qué lamentable, hermanos, en toda la historia del Antiguo Testamento vemos a un pueblo soberbio, un pueblo desobediente, un pueblo, como dice Jesucristo, duros de servir y duros de servir. Un pueblo, hermanos, llenos de mucha rebeldía y muchas cosas en su corazón. Como creyentes estamos bajo la escritura de la palabra de Dios, hermanos, y somos salvos por medio de ella, porque ella nos da a conocer, hermanos, que Cristo Jesús vino a morir a este mundo y nosotros somos la obra de Dios hecho en este mundo, hermanos. Dios está dando a conocer su palabra a los verdaderos hijos de Dios, y las escrituras están, hermanos, como un instrumento por medio de las cuales nosotros vamos a entender cuáles son las grandes promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que estamos sujetos a ella para obedecerla. También tenemos, hermanos, otra cosa muy importante, es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es útil en nuestra vida, primeramente para poder ser creyentes, porque si no tenemos el Espíritu Santo no pudiéramos ser creyentes bíblicos. Porque si recordamos en los libros de los Hechos decían, ¿qué evangelio conociste? ¿El evangelio de Juan o el evangelio de Dios, del Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo, pero sí perseguimos el evangelio del arrepentimiento. Y creo que, hermanos, el Espíritu Santo está para que nosotros podamos ser guiados y obedecer a la voz del Espíritu Santo. Vamos a mirar algunos pasajes en la Biblia. El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 29. 8:29 dice así: y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. El Espíritu le dijo a Felipe. ¿Qué hubiese pasado si Felipe no hubiese obedecido a la voz del Espíritu Santo? El Espíritu le dijo a Felipe, anda y júntate a ese carro. Si Felipe no hubiese ido, el eunuco nunca hubiese conocido a Cristo. La obra del Espíritu Santo en la vida del eunuco no se hubiese dado en ese momento. Pero como Felipe era un hombre obediente a la voz del Espíritu Santo, él fue y le explicó el Evangelio y le transportó al conocimiento de Dios. Miren otro pasaje de la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2.
13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué hubiese pasado si la iglesia no estuviera obediente a la voz del Espíritu Santo? Nunca hubiésemos tenido estos hombres de Dios predicando en todo el Asia y el Asia Menor, a Pablo y a Bernabé. La iglesia tiene que estar sujeta a la voz del Espíritu Santo y obedientes a la voz del Espíritu Santo. Vamos a mirar el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos 16, versículos 6 y 7. Hay ocasiones donde también el Espíritu Santo nos puede hacer esto. Dice la Biblia: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo no hablar la palabra en Asia. Vemos al apóstol Pablo, hermano, y Silas viajando a predicar el Evangelio. Alguien diría: pues hermanos, tenemos que hacer predicar el Evangelio a toda la tierra. Pero Dios tiene su tiempo para con cada una de las personas. Dios tiene su tiempo para con cada uno de los pueblos. ¿Sí se da cuenta? Y a veces el Espíritu Santo nos dice: no, todavía no es tiempo. Pero hermanos, para eso tenemos que estar dispuestos a obedecer al Espíritu Santo. Estos hombres estuvieron dispuestos y dijeron: no, pues no entraremos, porque el Espíritu Santo se nos ha opuesto. No, por ahora no es tiempo del Asia, de todo el Asia. Y había muchas iglesias, muchos pueblos en ese lugar, dispuestos a escuchar el Evangelio, pero el Espíritu Santo les prohibió que no entrasen a predicar el Evangelio en Asia. Versículo 7 dice: y cuando llegamos a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu les dijo: no les permito. No se les permitió pasar a Bitinia. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, cuando uno sienta decir no, o no ir a tal sitio, o no, y si el Espíritu Santo está, realmente es el Espíritu Santo, no la ociosidad, no la terquedad, no el pensamiento equívoco llevado por un sentimiento malo. No. Estamos hablando aquí, es el Espíritu Santo obrando en la iglesia, en los creyentes, en sus hijos. Y cuando el Espíritu Santo dice no, es no. Y cuando el Espíritu Santo dice sí, pues hermanos, manos a la obra. Necesitamos, hermanos, estar sensibles, escuchando la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y realmente tiene que ser, hermano, esto, la voz del Espíritu Santo, porque cuidado que sea nuestra conciencia, y muchos creyentes obedecen a su conciencia negra y sucia, a su conciencia pecaminosa, haciendo pasar por motivo del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo obra en aquellos creyentes que estamos sujetos, decididos a obedecer a Dios por medio de las Escrituras, porque por medio de esta Escritura nuestro Dios Todopoderoso nos va a hablar y va a enviar su Espíritu Santo para podernos decir si hacemos lo uno o si hacemos lo otro. Pero para ello, hermano, tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios. Entonces, nuestro Dios nos ha equipado con dos cosas muy importantes que están en esta tierra. La palabra de Dios que está en nuestras manos y al Espíritu Santo que mora en nosotros, a la cual tenemos que alimentar al Espíritu Santo con la palabra de Dios y estar sujetos a la voz de Dios que nos habla por medio de su Espíritu Santo a nuestros corazones. No como otros creyentes que obedecen a su conciencia, obedecen a sus emociones, obedecen a sus pensamientos, obedecen a sus tradiciones, obedecen a sus sueños, obedecen a sus malos o buenos sentimientos que pueda tener y dirigen su vida de esa manera, no siendo obedientes a Dios ni a su palabra, sino obedientes a su propia persona, a sus propios conocimientos, sentimientos, filosofías, costumbres y tradiciones, y a veces, hermanos, a sus sueños
y a veces a lo que otros dicen. En estos últimos tiempos, la moda tiene una forma de decir, de hacer decidir a las personas. Este mundo tiene una forma de hacer decidir a las personas. La gente está dirigida por los sentimientos, por la moda, por el mundo y por muchas otras cosas más. Tengamos mucho cuidado a quién estamos obedeciendo. La Biblia nos dice, como hijos obedientes, no obedecer a nuestros sentimientos, a nuestros deseos carnales. ¿Qué hubiese podido pasar si estos hombres de Dios, que los cuales hemos leído en el libro de los Hechos, no hubiesen obedecido a la voz del Espíritu Santo? El Evangelio de Dios quizás hubiese demorado en llegar hasta nosotros. Dios hubiese visto otras maneras, pero Dios ha dado una forma, y si los hombres no hubiesen obedecido, lógicamente que Dios en su soberanía hubiese dado otras formas, pero Dios quiso así. Y los pueblos y las gentes, si no hubiesen obedecido, otra sería nuestra historia. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos estar obedientes a la voz de Dios. Y dice la Biblia, en el mismo capítulo 14, versículo 14, dice: no os conforméis a los deseos de la carne. No debemos conformarnos a los deseos carnales. Uno de los problemas que tenemos, hermanos, en vivir una vida de santidad es muchas veces a la ley de Dios. Y el Espíritu Santo nos manda a hacer cosas que van en contra de nuestros deseos carnales. No podemos evitar, hermanos, la carne, porque somos humanos, somos carnales, físicamente somos de carne y hueso. Y esta carne y estos huesos tienen sus propios deseos, tienen sus propios anhelos. Esta carne tiene sus propios deseos de alimentación, sus propios deseos de vestimenta, sus propios deseos de progresar, sus propios deseos de adquirir posiciones. Esta carne tiene muchos deseos y aún tiene malos deseos y también tiene buenos deseos. Ahora decimos nosotros, ¿con cuál estás dejando de dominar tú este cuerpo físico? No podemos evitarlo. Pero si te estás dejando llevar por tus deseos físicos, carnales, hermano, entonces tu vida está siendo dirigida no por Dios, sino por tu propio deseo. Entonces necesitamos, hermanos, reflexionar. En realidad, dice la Biblia, no os conforméis a los deseos de esta carne. Y todavía dice, a los deseos que antes tenías cuando vivías en la ignorancia. Con tus deseos que antes tenías. Había deseos quizás de avanzar y ganar este mundo. Ese deseo como cristiano ahora, como cristiano verdadero, ¿lo sigues manteniendo? ¿Lo sigues fortaleciendo? O de repente dices, bueno, ahora que soy cristiano, voy a cumplir todos los deseos que tenía con Dios ahora. Con Dios lo voy a lograr. Hermano, lo que Dios quiere es que tú te seas cautivado para la obediencia a Dios. No seas cautivado para tus propios deseos. Y digas, yo deseaba siempre comprarme una casa. Ese era mi deseo grande. Ahora con Dios lo voy a hacer. Hermano, no. Lo que Dios quiere es que tú rindas tu vida a los pies del Señor. Y tus deseos que antes tenías de progresar, de ser grande, de ser un hombre poderoso, de ser un hombre solvente y de ser un hombre que podías tener todo en tu propia vida. Eso era antes, pero ahora con Cristo, dice la Biblia, hermano, que estamos viviendo una vida de sujeción, de obediencia, de dependencia, ya no de tus propias fuerzas, sino de las fuerzas del Señor. Entonces, mi amado hermano, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tenían este mismo pensamiento acerca de poder no conformarnos con este mundo. Romanos capítulo 12 dice, no os conforméis, ¿no?,
a los deseos de este mundo, sino transformados, renovados vuestra mente, cambiaos. Entonces, hermano, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablaban el mismo idioma en el sentido de que nosotros ya no debemos estar conformándonos a los deseos de este mundo, a los deseos pecaminosos, ni a los deseos carnales, porque ahora es nueva criatura, somos una nueva creación, somos nuevos hijos de Dios, y como nuevos creyentes, como nuevos hijos de Dios, otras son nuestras perspectivas, otras son nuestras metas. Ahora tenemos que ganar el conocimiento de Dios, debemos conocer más a Dios, sujetarnos más a su voluntad, conocer más las Escrituras, depender de Dios y no depender de nuestros pensamientos y cosas terrenales. Hermanos, esta es una responsabilidad de los creyentes, de no conformarnos a este mundo terrenal, sino todo lo contrario, dice el versículo 16, versículo 15, disculpen, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No debemos conformarnos a este mundo, sino debemos conformarnos a la imagen de Dios, a una imagen de santidad, a una imagen de reverencia, a una imagen divina. Ya no te conformes a este mundo pecaminoso ni a tus deseos, sino confórmate a la imagen de Dios cada día. Ese es, hermanos, el trabajo, la responsabilidad de todo hijo de Dios. Como hijos de Dios, obedientes, deben conformarnos a la imagen de Dios. Ese es nuestro trabajo, hermanos, y eso es nuestra responsabilidad. Vamos a mirar un momento el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 3. Hebreos 12, 1 al 3. Dice las Escrituras: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjese, hermano, quitando todas las cosas de este mundo, todo peso de pecado, despojados, limpiados, purificados, corramos al de Jesús. Ese debe ser, hermano, el trabajo de nosotros en nuestra vida personal. Caminar con Jesús, mirando a Jesús. ¿Para qué? Para conformarnos a su imagen santa, pura y sin mancha. Mirando a Jesús como el autor de tu propia vida espiritual y como el consumidor, como el fin de tu vida personal. Ese debe ser nuestra vida, hermanos. No conformarnos a los deseos de la carne, no perseguir los deseos de la carne, no perseguir los deseos de este mundo, no perseguir las cosas materiales, sino perseguir las cosas espirituales, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Porque si todavía vamos a mirar las cosas humanas, porque si todavía vamos a ver lo terrenal, hermanos, vamos a tener muchos problemas espirituales. Vamos a tener muchos problemas espirituales. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, dice la Escritura. Y necesitamos, hermanos, mirar como Dios mira su obra. Como Dios mira su obra. Versículo 15 dice: el que nos llamó es santo. Vamos a mirar unos pasajes. 2 Corintios 7:1.
para afirmar nuestra confianza en Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas que tenemos? Dice la Biblia, en el libro de Pedro, donde estuvimos reflexionando, que tenemos una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y que esta herencia está guardada por el poder de Dios. Hermano, esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros. Sabiendo lo que nos espera allá en la presencia de Dios. Sabiendo, hermanos, que la salvación tan grande que el Señor nos ha dado es una salvación maravillosa, incalculable, incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Sabiendo esa promesa, dice el apóstol Pedro, limpiémonos, purifiquémonos de toda la contaminación de carne. Despojémonos de todo peso de pecado que no nos permite avanzar en las cosas del Señor. ¿Qué es lo que no nos permite avanzar, hermanos? Hay muchas personas que tienen problemas del carácter, de su carácter, de su propia personalidad. Muchos problemas, hermanos, que todavía hasta ahora dicen ser creyentes y siguen luchando con su carácter, con su mal genio, como dice la Biblia, quítese de vosotros toda gritería, maledicencia, toda malicia, toda ira, todo celo, todo enojo, toda perversidad, malos pensamientos. Quítese de vosotros. No nos permite avanzar en esta relación santa, pura, sin mancha para con nuestro Dios. Pero hay cristianos que dicen ser cristianos que tienen un mal carácter, iracundos, contenciosos, pleitistas, tienen amarguras en su corazón, y así dicen ser creyentes, así dicen vivir una vida en santidad delante de Dios, así dicen gozar de las promesas de Dios. Y eso están ahí, hermanos, que no les permite mantener una verdadera comunión con su Dios, sino todo lo contrario. Parece ser que esto les aleja de la presencia de su Dios. Hermanos, necesitamos nosotros limpiarnos de toda contaminación de carne. Y dice la Biblia, y de espíritu. Hay contaminación de espíritu. Las malas enseñanzas, las malas doctrinas, las malas filosofías son enseñanzas espirituales. Las malas creencias acerca de Dios, la mala percepción de Dios, las malas enseñanzas acerca de la salvación, del decisionismo y de otro tipo de enseñanza no bíblica, y de un evangelio que no es bíblico, hermanos, de una salvación que no procede de gracia ni de misericordia. Están contaminados espiritualmente. Y dice la Biblia, límpiate de esas cosas, purifícate, sacúdete. Y hay muchos creyentes que viven esa vida de pecado, van a las iglesias a cantar, a ofrendar y diezmar, y están pensando alcanzar el cielo un día, llevando una vida pecaminosa. Un día el Señor les dirá, alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hermanos, limpiémonos de carne y de espíritu y perfeccionemos nuestra vida
en santidad. Vivamos una vida en santidad. Trabajemos en vivir una vida en santidad. Luchemos, trabajemos, esforcémonos, hermanos, en vivir en santidad. En vivir apartados del pecado cada día más y más. Purificándonos de los deseos de la carne y aún de los deseos espirituales. Perfeccionémonos en santidad. Tengamos los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice las Escrituras que contra tales frutos del Espíritu Santo no hay ley que lo detenga. Nadie te va a decir que estás haciendo lo contrario, hermano. Si tú comienzas a vivir en santidad, gozando los frutos del Espíritu Santo y viviendo y practicando los frutos del Espíritu Santo, nadie te va a decir lo contrario. Si no serás, entra al gozo de tu Señor, te dirá nuestro Dios Padre Todopoderoso cuando Él se manifieste. Pero si vives todo lo contrario, hermano, Dios te dirá: alejaos de mí, hacedores de maldad. Hermano mío, tenemos que vivir en santidad, perfeccionarnos en eso, en el temor de Dios, en la reverencia en la que debemos tener a Dios. Saber quién es nuestro Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, dueño de todo este mundo y de todos los sistemas que existen en este mundo. Él es nuestro Dios. En eso debemos perfeccionarnos, en eso debemos crecer, en eso debemos, hermano, avanzar, y no en cosas superfluas, en cosas terrenales, en cosas mundanas. Crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya que ese mismo ejemplo nos dio el Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que el joven, que el niño crecía en gracia y el conocimiento para con Dios y para con la gente. Eso era su crecimiento de nuestro Señor Jesucristo, y eso debemos imitar, de crecer en gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar otro texto de las Escrituras, Primera de Tesalonicenses. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Dice la Biblia: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios no nos ha llamado para continuar en el pecado. Dios no nos ha llamado para vivir una vida pecaminosa, sino todo lo contrario, dice las Escrituras. Dios nos ha llamado a vivir en santidad delante de Dios, vivir en plena comunión con Dios. A eso Dios nos ha llamado, no vivir en pecado. Y como dice 2 de Pedro 3:11, dice las Escrituras: pues todas las cosas, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mira, hermano, qué interesante la Escritura. Pues todas las cosas han de ser deshechas. Todo va a ser deshecho un día. ¿Y por qué tanto nos anhelamos hacer algo terrenal? Si un día todo va a deshacer. No es que está diciendo que no hagamos, que no tengamos algunas cosas en casa. Podemos tener todas las comodidades. Lo que está diciendo es que nuestra confianza y nuestra fe no debe estar puesta en las riquezas que podamos tener. No está diciendo que no tengamos, que no trabajemos, que no podamos poseer cosas. La Biblia nos está diciendo: puedes tener todo lo que tú quieras, pero recuerda que un día van a ser deshecho todas esas cosas. Y si tú pones tu confianza y tú vives dirigiendo tu vida bajo esas cosas terrenales, pues recuerda que un día todo esto se va a terminar. Mejor es confiar en el Señor. Mejor es vivir en una vida santa y piadosa. Mejor es vivir una vida pagada con el Señor. Entonces, mis amados hermanos, nuestro anhelo, nuestra meta debe ser el de esperar en el Señor, de crecer en la gracia y el conocimiento.
como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Por eso empieza diciendo el texto, el versículo 14, como hijos obedientes. Si eres hijo obediente, hermano, pues comenzaremos ¿a qué? A no conformarnos a los deseos de la carne, a ya no vivir bajo la ignorancia, a vivir en santidad, como Dios es santo, porque el que te llamó es santo. El que te llamó, el que te conquistó, el que obró en tu corazón es santo. Y Él quiere que todo lo que coja, todo lo que debes, lo que es de Dios, sea santo. Si eres hijo de Dios, obediente a Dios, buscarás vivir en santidad en toda tu manera de vivir. Pues dice la Biblia, y comienza a recalcar el versículo 16, Dios es santo, dice la Biblia, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Fíjense, hermano, que este asunto de la santidad, primeramente dice, porque escrito está. Aquí nos hace recordar cuando leemos esta palabra, porque escrito está. Vamos a leer un poquito de Mateo. Mateo capítulo 4. Este tema de la santidad, mis amados hermanos, para muchos es un problema. Para muchos es un problema, hermanos. Y es una lucha constante de vivir en santidad. Y algunos tienen que esforzarse grandemente para vivir en santidad. Y hacer una lucha contra Satanás, porque Satanás no quiere que seamos santos. Satanás no quiere que seamos nosotros santos delante de Dios. Pero la Biblia nos manda a ser santos. Entonces tenemos que luchar como si fuese una lucha entre buscando tu santidad y las tentaciones que no te permiten vivir en santidad. Mire cómo el Señor Jesucristo pudo enfrentar una lucha en contra de la santidad, en contra de las tentaciones de Satanás. En el capítulo 4, versículo 4, encontramos esta frase por tres veces mencionadas. Y respondió, escrito está. Y en el versículo 7, nuevamente nuestro Señor Jesucristo responde, escrito está también. Y en el versículo 10, nuevamente vuelve a mencionar la frase, vete Satanás, porque escrito está. Entonces se da cuenta, hermano, el énfasis que le da en cada palabra, en cada parte de la Biblia. Cuando dice, en la primera parte dice, escrito está. En la siguiente dice, escrito también, o sea, está afirmando lo que está escrito. Y en la tercera vez dice, vete Satanás, porque escrito está. Está reconfirmando lo que está escrito. Entonces, cuando Satanás tiente y te quiera sacar de la santidad de Dios, dile a Satanás, escrito está, mi Dios es santo y yo debo ser santo como mi Dios, y no harás que yo peque delante de mi Dios santo, porque el pecado daña la santidad, tu santidad. El pecado daña y te aparta y te aleja de la santidad de Dios. Y tú tienes que decir, escrito está. Escrito está. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, Jesucristo no estaba hablando cosas que no se podían practicar, porque realmente está escrito. Y hacía referencia ¿a qué? A una palabra que existía en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, por ejemplo, Levíticos 11. Es interesante, hermanos, que la escritura se interpreta por la misma escritura. 11:44 dice la Biblia,
Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Se da cuenta, hermano? Este mandato de ser santo no solamente fue un mandato para los creyentes en la dispersión, para los creyentes judío-cristianos, para los primeros creyentes, sino que el mandato de ser santo fue un mandato para todo el pueblo de Israel, y continuaba este mandato, hermano, porque Dios es el alfa y el omega, es el principio y el fin, es el autor de tu salvación y es el que va a terminar tu salvación. Ese Dios santo es el que empezó en Génesis y el que termina en el Apocalipsis, juzgando a las naciones y separando a su pueblo del pueblo desobediente y lanzando al infierno a los desobedientes y recogiendo a su reino a los hijos obedientes. Ese mismo Dios es santo y quiere y demanda que su pueblo sea un pueblo santo, un pueblo sin mancha, un pueblo sin pecado. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, ¿qué hacer frente a todo esto? ¿Qué hacer frente a esta exigencia bíblica? Y no como algunos pueden decir, esa es una exigencia fariseica, es una exigencia, es una petición de solamente de legalismo. No, hermanos. En el tema de la santidad no hay legalismos. Dios manda que seas santo en toda tu manera de vivir, porque Dios no te ha llamado a la inmundicia. Dios te ha llamado a ser santo como Él es santo. Lo que Pedro manda no es fácil, hermanos. En este mundo lleno de pecado, ¿cómo podemos lograr vivir en santidad? Realmente, hermanos, en este pueblo pecaminoso, en este mundo carnal, en este mundo donde la gente está alocado, donde ha crecido el consumismo, donde ha crecido, hermanos, lo terrenal, ha crecido las ambiciones, ¿cómo uno puede poder vivir en santidad? Acá tengo 3 cosas que quisiera leer. Tenemos que amar mucho a Dios. Ese amor nos llevará a querer obedecerlo. Para amar mucho a Dios tenemos que pensar en su grandeza, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho por nosotros y cuánto nos ha perdonado. Tenemos que pensar en Dios. Tenemos que amar a Dios. Tenemos que alimentarnos constantemente de la palabra de Dios para ser fuertes espiritualmente. Constantemente alimentarnos de las Escrituras. Dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar las Escrituras. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice el apóstol Pedro. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Y dice la Biblia: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. De día y de noche medita en ella. Hermanos, son mandatos de la palabra de Dios, a la cual necesitamos nosotros mirar atentamente a la ley, a la palabra de Dios. Desear como a la miel, porque la Escritura dice es como una lámpara, y la Escritura es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, de las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
escudriña, lee las Escrituras, reflexiona en ellas y verás que vas a crecer espiritualmente. Tenemos que vivir nuestras vidas llenos del Espíritu Santo para poder escuchar su voz y ser guiados por Él. Tenemos que escuchar a la voz del Espíritu Santo, sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque por medio de ella, hermanos, vamos a poder alcanzar grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Miremos las Escrituras, estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, y obedecer y poner por obra. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir en santidad y temor de Dios. Que el Señor nos ayude a obedecer y a hacer su voluntad. Que el Señor nos ayude a tener misericordia y ser misericordiosos, a gozar de su gracia para con nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia de nosotros.